Bienvenidos nuevamente a su espacio magisterial con corazón. Hoy tenemos una sesión verdaderamente reveladora, colegas. Vamos a rastrear las raíces históricas más profundas de nuestras luchas diarias en el aula. Nos vamos a enfocar exclusivamente en el primer capítulo de nuestro material de análisis, la breve historia de la problemática educativa en México. Porque, si alguna vez nos hemos preguntado por qué frente a grupos sentimos tantas presiones o por qué nos ahogamos en burocracia y cambios constantes, la respuesta no está en el presente, para nada. Está literalmente enterrada en los siglos pasados. Ok, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestra ruta de hoy es la siguiente. 1. Educación versus escolarización. 2. Las raíces del control. 3. Un siglo de interrupciones. 4. Porfiriato y revolución. Y finalmente, 5. Nuestra realidad docente actual. Así que arrancamos con el punto número 1, educación versus escolarización. El texto nos recuerda algo que es absolutamente vital. Históricamente, desde civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma y China, ha existido una doble función. Por un lado, tenemos la educación, así en su sentido más amplio, que es esta transmisión natural de cultura que busca formar individuos libres y críticos. Pero por otro lado está la escolarización, o sea, la institución formal, la que es administrada políticamente para exigir lealtad al sistema y reproducir los esquemas sociales. Y vaya, como maestros caminamos sobre esta misma cuerda floja todos los benditos días, ¿cierto? Es esa tensión constante entre formar pensadores críticos o simplemente cumplir con los lineamientos oficiales que nos exigen crear ciudadanos obedientes. Y eso nos lleva directo a la sección 2, las raíces del control. Fíjense cómo el texto detalla que, ya desde la época de los mexicas, la enseñanza estaba profundamente dividida. Teníamos el calmecac, exclusivo para la nobleza, enfocado en el pensamiento abstracto, la astronomía, en enseñar a gobernar. Y del otro lado, el telpuzcal, para los plebeyos, con un enfoque 100% práctico, militar y de obediencia. Y aquí es donde nos cae el 20, porque esta marcada división prehispánica es como un espejo de la desigualdad moderna con la que lidiamos hoy en día. Es el mismo contraste entre escuelas privadas superequipadas que forman para el liderazgo y nuestras escuelas públicas, muchas veces sin recursos, donde el sistema básicamente espera que formemos mano de obra. Había catálogos en los que se encontraban los títulos de libros y autores prohibidos, porque según el Santo Oficio incitaban a la herejía y al uso de la magia. Ahora, lo verdaderamente interesante de este fragmento es cómo la Inquisición, en plena época colonial, gestionaba el pensamiento a través del miedo. No eran solo castigos, era crear toda una cultura de autocensura. Y ojo, este legado colonial es la clave para entender nuestro estrés laboral actual. Esa costumbre tan arraigada de tener que esperar a que una autoridad superior nos diga qué libros usar, qué métodos son válidos o cómo llenar un formato, pues es herencia directa de este control histórico. Conecta directo con esos mandatos verticales de escritorio que hoy en día asfixian nuestra innovación frente a grupo. Literalmente nos hacen sentir que tenemos que pedir permiso hasta para enseñar. Pasamos a la sección 3, un siglo de interrupciones. Entramos al siglo XIX, una época donde los ideales de la Ilustración chocaron de frente con nuestra caótica realidad mexicana. Al repasar esta historia, vemos un ir y venir de locura. Tenemos la reforma de Gómez Farías en 1833, que duró 11 meses. Luego, la ley de Santa Anna, que fue pura letra muerta. Las leyes de Juárez pausadas por la guerra. Los proyectos de Maximiliano borrados del mapa. Eleuter llama a esto tiempo robado a la educación. Y colegas, aquí mismito nace lo que llamamos la fatiga de reformas. Esa dinámica desgastante donde se nos exige adaptarnos a un nuevo modelo educativo antes de que el anterior haya siquiera terminado de aterrizar en las aulas. Y vaya que esta frase de Benito Juárez es reveladora. Nos demuestra cómo el Estado liberal veía la educación, como una herramienta vertical para moralizar a las masas. Desde ese momento histórico se nos impuso una carga imposible. Básicamente nos dijeron, maestros, ustedes son los redentores de la sociedad. Arreglen desde el aula lo que el país no puede arreglar estructuralmente. Una exigencia gigantesca que, seamos sinceros, seguimos cargando en nuestros hombros cada inicio de ciclo. Lo que nos lleva a la sección 4, Porfiriato y Revolución. Aquí el texto contrasta dos visiones fuertísimas. Por un lado, el positivismo de Gabino Barreda durante el Porfiriato, que buscaba un progreso científico y moderno, pero súper elitista, enfocado solo en lo urbano y en mantener el orden. Por otro lado, la Revolución y los proyectos como la educación socialista de Cárdenas, que por fin trajeron la justicia social y lo rural al frente, pero exigiendo una lealtad absoluta al nuevo Estado. Es exactamente la misma tensión de siempre: formar ciudadanos libres que cuestionen o ciudadanos que no incomoden al sistema. Y las palabras de Justo Sierra ilustran de manera brillante esta época. Una idea hermosa en el papel, la escuela como el núcleo de nuestra identidad mexicana. Pero el análisis es implacable aquí.
Bajo toda esta retórica tan poética, millones de indígenas y campesinos siguieron totalmente abandonados. El proyecto escolar se quedó en las grandes ciudades, creando una deuda histórica con la que los docentes rurales tienen que lidiar hasta la fecha. Luego llega 1921 con el nacimiento de la SEP y José Vasconcelos. Es la época romántica, la época heroica del maestro rural cruzando la sierra a pie para alfabetizar. Pero un momento, el texto nos hace una advertencia crucial. Resulta que esta misma expansión creó la enorme estructura burocrática centralizada que hoy conocemos. El Estado empezó a exigir fidelidad y ahí se plantaron las bases de todos los conflictos sindicales y laborales contemporáneos. Somos herederos de ese heroísmo, por supuesto, pero también de esa pirámide administrativa que tantas veces nos asfixia. Y así llegamos a la sección 5, nuestra realidad docente actual. Entonces, el punto crucial de todo este viaje es este. Los problemas que nos desgastan hoy frente a grupo no son nuevos, son el residuo directo de tres patrones estructurales. 1. La discontinuidad, esa fatiga de reformas eternas. 2. La tremenda tensión entre lo que dictan desde un escritorio centralizado y la realidad descentralizada de nuestras escuelas. Y 3. Una desigualdad histórica y súper terca que lamentablemente muchas veces convierte a la escuela en un reproductor de pobreza en lugar de un ascensor social. El autor argumenta de forma muy contundente que esta discontinuidad genera una memoria institucional completamente fracturada. Por eso, se siente como si hiciéramos borrón y cuenta nueva cada sexenio. Es prácticamente imposible construir un orgullo y una identidad profesional sólida si nuestras metodologías, nuestros términos y nuestras formas de evaluar son desechadas cada que cambia la administración. Ese es el verdadero núcleo de nuestro agotamiento laboral. Quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa para reflexionar profundamente. Entender que nuestra falta de recursos, el papeleo excesivo y los constantes bandazos curriculares tienen raíces que datan de la colonia y del siglo XIX, nos tiene que empoderar. Nos permite darnos cuenta de que la crisis en el aula es sistémica, es histórica, no es para nada una falla personal de quienes estamos frente al pizarrón. Hacemos un trabajo literalmente extraordinario sosteniendo un sistema lleno de contradicciones. Conocer nuestra historia es el primer y más importante paso para defender nuestra profesión y dignificar nuestra labor diaria. Si llegaste hasta este punto, gracias. Suscríbete y dale a la campanita. Y recuerda que aquí somos un magisterio con corazón. Hasta la próxima.